Hola, hola, hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, ¿estamos? Tenemos Cuidado con Bueno. nombre y pregunta. ¿Tenemos nombre y pregunta? ¿Sí? Nombre y pregunta. ¿Allá? ¿Tenemos nombre y pregunta? Ah, nombre se olvidaron. Hola, hola. Bien. Sí, sí. Para que no haga corte. Bien. Bueno, vamos a darle un poco de... Hola, hola, hola. ¿Sí? Está el parlante ahí, ¿no? Nos vamos a poner por acá entonces. Sí. Tenemos entonces pregunta y nombre, ¿sí? ¿Vamos Bueno, por allá? vamos. ¿Vamos caminando nosotros? Sí, vos para allá y yo Dale. para acá, dale. Después dice que yo organizo. Vos anda para el oeste, yo voy para el... Bueno, vamos a escuchar. Hola, hola, hola. ¿El nombre del equipo? ¿Nombre del equipo? Estén atentos porque ahora les toca a ustedes. Disfrute diverso. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Es más, ya les pongo- Le damos un aplauso al equipo Disfrute Estas Diverso. son ideas de Victoria. Que yo avalé, claramente. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Creo que salí favorecida por ser la guía más pequeña, 1,47 m, vengo de la ciudad de Tandil. Gracias a todos por escuchar. Hermoso esta posibilidad de encontrarnos y esto de la diversidad, en un ratito encontrarse con distintas realidades. En cuanto a la pregunta, bueno, la pregunta medio como que así por mi afán de contar tantas cosas en poco tiempo, vengo con una inquietud que me trae hace un tiempo en la cabeza, y es precisamente por mi profesión de guía. Recién acabo de compartir con el grupo esto, que el turismo se nota que ha cambiado bastante, Qué placer. sobre todo después de la pandemia, Es un honor, y ¿eh? la exigencia, sobre todo en algunos destinos, de recibir grupos que quieren tener una experiencia llamada full day, es decir, esos grupos que llegan muy tempranito a la mañana al destino y en 4, 5, 6 horas como máximo saquen la pretenden patada, hacer un no, recorrido sí, completo, obviamente también comer y hacer alguna visita de regionales y bueno, y tratar de captar todo el destino, pero en 4 o 5 horas. Y precisamente lo que nos está pasando en Tandil, y se ve que en algunos otros lugares también, es que los guías, que hace más de 25 años que estamos trabajando, bueno, nos vamos poniendo viejitos. Quien la habla tiene 54, obviamente que la máquina ya por ahí no responde a la velocidad que exige esta modernidad. Y entonces la pregunta es cómo hacemos para que tentar a los jóvenes, captar a todos estos jóvenes, que es esta energía hermosa que uno puede percibir en estos encuentros, para que ellos encuentren en esta actividad una posibilidad laboral próxima y rápida, y sobre todo le pierdan el miedo a la exposición, porque yo creo que lo que más está costando hoy es esto de encontrarse con los grupos grandes de golpe, y uno tiene que transformarse, como dice mi colega de acá de La Rioja, que somos multifacéticos, hacemos de todo, es decir, somos guías, pero también somos médicos. ¿Querés hablar un poquito? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro, de la ciudad de La Rioja. Sí, es como le comentaba, ser guía no es fácil. Es un amor, y otra que hay que subir y tratar a los grupos. Somos guías, somos coordinadores, somos paramédicos, somos sacerdotes, somos pastores, somos psicólogos, también de todo un poco. Les contaba una anécdota. Cuando yo empecé a guiar a los 16 años, había una señora que por favor, me puede arreglar, poner el rollo de foto. Y bueno, ponerle el rollo de foto. Y bueno, y ahora con lo más moderno, la tecnología, los celulares. Hay veces que los hijos le compran celulares a las personas mayores y no le explican cómo es el funcionamiento. Ay, mi hijo me explica cómo puedo llamar o sacar una foto. Bueno, esa es la tarea nuestra del turismo, que es muy lindo. Hay que saberla vivir y compartir. Los licenciados, por supuesto, que planifican, pero el guía es el que estamos ahí con el turista,
para servirle todo y hacerlo conocer lo que es nuestras provincias, nuestro país, etc. Bueno, una respuesta cortita, después Pablo, que no sé dónde está, seguramente lo retome, pero desde mi lado es esto que les mencionaba antes, tender redes. Soy yo. Y que los jóvenes entiendan que el trabajo en el terreno, las prácticas profesionales, hacer voluntariados, hacer distintos tipos de trabajos y de acciones cotidianas en la carrera van a hacer que cuando tengan un grupo enfrente les pierdan el miedo. Pero hasta que eso no suceda, entender que es todo un recorrido y que, como decía Pablo, no se forman escuchando a otros para un día salir y listo, se es profesional. Se empieza a ser profesional en todo el trayecto. Y es un gran camino, y perderle el miedo a la gente es una cuestión personal y profesional, pero esto de pertenecer a instituciones, de formar grupos, de trabajar en equipo, de manera colaborativa y cooperativa, me parece que es la manera, pero es un llamado a la acción para ustedes. Correcto, agregando a eso lo de las habilidades interpersonales y relaciones, que son fundamentales, desarrollarlas también en el aula, ¿no? Y empezar a hablar en el aula, cosa que es muy compleja. Lo estamos logrando acá con todos ellos, pero en realidad plantearlo así en el aula es como algo extraño. Para el alumno es una situación incómoda en la mayoría de los casos. Entonces, el primer paso es empezar a potenciar ese tipo de habilidades que nos permiten abrir puertas hacia adelante en otras cuestiones, ¿no? Bien, acá, este equipo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿El equipo? ¿Patrimonio? El equipo Defensa del Patrimonio, le damos un fuerte aplauso a este equipo también. Hola. Bueno, buenas tardes. No sé para dónde mirar porque estamos medios complicados de ubicación. El nombre nuestro, si bien el grupo recién nos acabamos de conocer y somos de distintos lugares del país, yo particularmente soy de la Universidad Nacional de Rosario y tengo acá varios de mis compañeros también de Rosario. Hay gente de Bariloche, de Corrientes, de Misiones, San Juan, San Luis y las chicas de Santa Cruz. El nombre tiene que ver un poco, y de Madryn. Tiene que ver un poco con una denuncia. Nosotros desde Rosario estamos atravesando una situación gravísima que se supone que tiene que estar visualizada por todo el país, pero no hemos conseguido todavía sacar la ley de humedales, de lo cual es algo que me parece que todas las personas que estamos acá tendríamos que hacer fuerza. Porque parece que el humo preocupa cuando llega al obelisco. Y después del resto del año, cuando no llega al obelisco, no pasa nada. Así que bueno, un poco el nombre tiene que ver con eso y también con la protesta de mis compañeros por las cuestiones de las mineras, la contaminación del río y demás. Eso por un lado. Después, muy buena la oportunidad esta de la charla. No sé si el día de ayer hubo otro conversatorio o no, pero creo que es un lugar realmente donde podemos aportar todos un poquito, porque nos juntamos 5 minutos y ya sacamos buenas conclusiones. La pregunta viene por el lado de la proyección de la carrera de licenciatura en turismo. Si bien acá mis compañeros nos contaban que algunos de ellos la carrera lleva 12 o 15 años en sus provincias, en Rosario, mi ciudad, el año pasado fue la primer camada, tenemos 4 graduados, teníamos 3, me acaban de avisar las chicas que recién hoy se graduó otro compañero. Entonces pensamos que la carrera en sí misma es muy nueva y que necesita todo un rodaje de formalización a nivel de colegiatura. Era una de las preguntas, cómo hacían otras universidades que tenían más avanzado el estudio o más años en el ejercicio de la carrera para lograr la colegiatura de la que hablaste vos al comienzo.
Y también el tema de cómo formar docentes y cómo cambiarnos un poco la mirada de que los graduados de turismo salimos para ponernos una agencia de viajes. O sea, romper un poco con esa idea, porque lo que va a hacer crecer a la carrera es que nos formemos también como docentes. En mi universidad, los docentes, la verdad que son de un nivel superior, son todos profesionales muy formados, pero no tenemos profesionales formados en turismo. Es decir, nuestros docentes son licenciados en ciencias políticas, cuestiones ambientales, contadores, abogados de relaciones internacionales y de otras, digamos, especialidades que han conformado un plan de estudio que sinceramente también lo veníamos charlando, nos parece un plan muy rico. Nuestra carrera tiene dos orientaciones, una orientación que es de administración, que está más vinculado al sector privado, en nuestra cabeza la agencia de viajes, y una orientación que es de planificación, que está orientada a la planificación más desde el punto de vista del sector público. Iba un poco por ese lado de cómo darle rodaje o qué consejos nos pueden dar ustedes que están unos cuantos pasos adelante que nosotros, en ese sentido, para formalizar las carreras, las colegiaturas y para incentivar la formación de docentes e investigadores. Victoria, anda con la primera voz y después respondo la otra yo. Sí, Entiendo que son dos preguntas, ¿no? Sí, dos generales, pero 78 preguntas. Bien, por el lado de colegios, retomar lo que mencionaba y que para mí es un pilar, que es esto del trabajo en redes y en territorio, el trabajo colaborativo. Yo estoy hoy acá, pero está el vice allá, la tesorera allá, el resto del consejo directivo apoyándonos. Es un trabajo arduo, humanamente y profesionalmente muy arduo, y de tomar el compromiso de llevar una ley y que salga, que lleva muchos años, y es un trabajo que hacemos en conjunto con asociaciones, con las universidades. Cada uno tiene su trabajo y su rol profesional, pero sabemos que la única manera de jerarquizar la profesión es teniendo un colegio en cada una de las provincias, porque estas preguntas ya no se hacen ni a los abogados ni a los farmacéuticos, se nos hace a nosotros. Pero decirte esto, que por más que sean 5 personas al principio, 10 personas, si esas personas tienden redes y van con una ley, con un fundamento y sabiendo que es un trabajo muy arduo, van a empezar bien el camino, pero que es costoso, que es hermoso, pero es costoso. Y trabajar con otros miembros de otros colegios de otras provincias, saber cuáles son sus desafíos. Es esto, es trabajar de manera colaborativa, en redes, comunicarnos permanentemente. Uno solo no puede hacer mucho. Y la otra pregunta, que si bien está en relación, la va a contestar Pablo, con respecto a las licenciaturas, es compleja. Bueno, con respecto a la licenciatura, tuve la oportunidad el año pasado de estar en la Universidad de Rosario. Ya sé más o menos cómo viene la cuestión ahí. Y me parece que es interesante el análisis de pensar al docente como una necesidad de formación en turismo, o por lo menos en su necesidad de especialización, ¿no? Porque puede ser una persona que tiene formación de base en otras áreas, pero puede tranquilamente ser un muy buen docente en turismo si de parte del docente hay una voluntad de especialización. Y en eso creo que hay un trabajo que no solamente tiene que ver con la formación justamente formal, sino con el involucramiento del docente también en las actividades que se puedan desarrollar dentro de un espacio universitario o instituciones terciarias, en las que claramente el involucramiento sea con esto que planteábamos recién de los problemas y las soluciones, y encontrar explicaciones para cada situación, ¿no? Todas las situaciones son complejas. En el ámbito del turismo el fenómeno es más complejo porque hay muchos actores involucrados, y los docentes que están involucrados con esas actividades, ya sea en ámbitos de investigación o extensión, tienen más posibilidades de formarse y especializarse. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a ir desarrollando institucionalmente cualquier institución que tiene oferta de turismo, a medida, a pesar de que al principio es complejo, pero a medida que uno va desarrollando el camino de la formación. Y esto incluye a los graduados. Los graduados muchos se vuelcan a la formación.
Hay algunos graduados que se vuelcan a la docencia, pero otros se vuelcan a la extensión, a la investigación, a la transferencia, como alternativas para empezar a generar también esos cuadros docentes jóvenes, ¿no? Que yo siempre digo que en el caso nuestro en La Plata, ahora hace muy poquito me integré a la Universidad de San Luis, donde estoy experimentando algo también que tiene que ver con la expansión de estas áreas y la posibilidad de que estos profesionales empiecen a desarrollar. En el caso de La Plata fue empezar con 3 o 4 personas en un instituto de investigaciones que no estaba acreditado siquiera en ese momento como tal y que permitió empezar a formar personas que salían con intereses concretos o perfiles específicos de estas características, ¿no? Ya sea de docencia, investigación, de extensión. ¿Qué permitía eso? Generar proyectos. Los proyectos los avalan en general las universidades. Esos proyectos avalados por la universidad permiten también encontrarse con el medio, ¿no? Y ese medio ser parte de una propuesta integral en el cual la universidad es un actor más, no el actor principal, sino un actor que necesariamente tiene que hacer funcionar a los otros actores involucrados. Con lo cual, esa experiencia en la Universidad de La Plata también la hicimos en extensión. Acá tengo algunos colegas, no los voy a mirar, que hicieron ese camino y que permitieron que cuando llegaron a la docencia, llegaron desde otro lugar, ¿sí? Llegaron desde una mirada mucho más amplia del fenómeno del turismo, que no estaba encasillada en ninguna rama de actividad puntual, pero que sí tenía, obviamente, cuestiones vinculadas a muchas de las problemáticas típicas que tienen los destinos, las ciudades, las localidades turísticas. Con lo cual, me parece que el camino es largo, pero es un camino intenso de decisión, un poco como lo planteaba Victoria. Si uno tiene la decisión de ir hacia ese lugar, institucionalmente tiene que tener un acompañamiento para eso, lógico, pero si la institución tiene la decisión de avanzar, creo que es más sencillo involucrar desde el aula y hacia afuera del aula también a los docentes en esa experiencia de formación, que no se da solamente con una especialización o con una actividad de posgrado formal, ¿sí? Eso es mi opinión, por lo menos en lo que respecta a mi mirada, ¿no? Bueno, vamos con este equipo. ¿El nombre del equipo? Le damos un aplauso al equipo Me Sirve. Un aplauso a Me Sirve. ¿Y las preguntas? ¿Quién las va a hacer? ¿Quién va a hacer las No, la pregunta de este grupo iba más que nada como somos muchos alumnos que estamos estudiando la licenciatura, cómo yo desde el lugar de alumno le puedo pedir a mi tutor, a mi profesor, la persona que me está enseñando, que me dé las herramientas para yo poder aprender. En un momento decían que teníamos que pedir nosotros desde nuestro lugar de estudiantes soluciones, y que dejen de enseñarnos con preguntas sino con soluciones. Como yo, siendo estudiante, le pido eso a mi tutor. Aclaro, ¿cómo es tu nombre? Jerónimo. Bien, aclaro una sola cosa que tiene que ver con esto de exigir a la docencia, ¿no? Nosotros en rol de estudiante exigimos, en algún momento siempre lo hicimos, yo también fui estudiante, y exigíamos al docente a que nos pusiera en un lugar de aprendizaje real o de conexión con el mundo real. Es muy común que suceda eso. Lo que también es muy común es que uno reclame soluciones y no específicamente estamos hablando de recetas, ¿no? Porque las recetas como tales, digamos, no aplican a todos los contextos ni a todas las problemáticas. Con lo cual es muy importante que ustedes puedan identificar instrumentos para luego poder dar respuesta en línea con las soluciones que se plantean o los problemas que se plantean, mejor dicho. Con lo cual, lo que yo creo que lo que es el aprendizaje instrumental aplicado, creo que el aprendizaje disciplinar aplicado es mucho más valioso en términos pedagógicos dentro del aula y en general se plantea con
un primer aprendizaje general de alguna cuestión que vos tenés que aprender, porque tenés que aprender economía, tenés que aprender historia, tenés que aprender geografía, pero después está la parte que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la reflexión interna que puedes hacer vos, de cómo resignificás ese aprendizaje y lo pones en valor a partir de la puesta en juego de una actividad, ¿no? Yo soy docente de práctica, históricamente lo fui, entonces me siento muy involucrado con esta necesidad de que el docente esté, entre comillas, pinchando al alumno para que active una parte del hemisferio que no siempre se activa, que es cuando los tratamos de movilizar de la silla, ¿no? De la comodidad de quien está pasivamente escuchando una clase. Y me parece que esa es la primera exigencia. La primera exigencia es para con ustedes mismos, de cambiar esa postura, y la segunda es para que el docente, una vez que ustedes están planteando esa postura, entienda que la necesidad de aprender no radica simplemente en una bajada de conocimiento específico, sino muchas veces en entender el porqué de muchas de esas generaciones o producciones de conocimiento que se van dando en el plano de cualquier literatura que estén en ese momento leyendo, ¿no? Ya sea una literatura formal o un análisis concreto de una problemática específica a través de un artículo periodístico, no importa, cualquier cosa que estén leyendo. Digo, eso es importante que ustedes lo tengan claro como estudiantes. Yo siempre que hay que formar al docente y que formar al estudiante. Al docente para enseñar, al estudiante para aprender a aprender. Y en ese aprender a aprender también está nuestra predisposición docente para que ese contexto de aprendizaje se pueda dar, ¿no? Entonces hay una doble exigencia. Está por la exigencia que le damos o que le ponemos, le imprimimos al docente, y la exigencia que le estamos imprimiendo al alumno también de que cambie su postura, entre comillas, de recibir recetas y soluciones a las cuestiones que están planteadas en aula o en contexto de clases o en contexto de proyectos concretos, como bien decía recién a la respuesta anterior. No sé si con eso más o menos te doy una pauta de que en realidad lo que quería decir era que había que activar esa otra parte que exija al docente una postura diferente a partir de una nueva postura del estudiante, ¿no? Y yo, algo muy cortito, la pregunta pensala desde ¿qué hago yo estudiante? No, ¿qué hacemos nosotros estudiantes? ¿Bien? Siempre pensala como equipo, con pares, con otros. Forma parte de voluntariados en tu universidad, de ANET, después del colegio o de asociaciones, es formar parte, ver qué sucede en otros lugares para ver qué sucede en el tuyo, y en esa construcción del nosotros después ir y solicitarle al docente que dé otra temática o se hagan otras prácticas o se trabaje más en territorio, pero siempre es desde el nosotros, para que sea más fuerte también la pregunta y la solicitud. ¿Bien? Te toca, Pablo, de aquel lado. Trato que no acople, pero bueno, por acá no. Pregunta. Y primero nombre, ¿no? Nombre y pregunta. Nombre y colegio. ¿Quién quiere decirnos el nombre? ¿Cómo fueron bautizados? Sí, lo vas a decirle. Hola, me voy a parar para que me vean y para que escuchen el nombre. El equipo de Flaners, ¿no? Dijimos, el bot por... Pero le salió bien a él. Bueno, hola a todos. Vengo representando a la provincia de Merlo San Luis y tenemos acá compañeros de Rosario, de la localidad de La Plata también, y docentes, formación de docentes. La pregunta más que nada era porque, bien como decía el grupo de al lado, cómo como estudiantes todos podemos no exigir, sino plantear diferentes situaciones a los docentes para el crecimiento a futuro laboral y que no sea algo de copia y pega, que me quedó bastante. Pero también tenemos otros inconvenientes que, por ejemplo, en la localidad de Merlo San Luis, que es como una localidad situada en el medio para diferentes recorridos, para llegar a otras provincias. Y nuestro problema en la facultad, por ejemplo, de turismo de la Universidad Nacional de San Luis es que todos nuestros alumnos del secundario agarran y se van directamente a otra provincia porque no tenemos el abastecimiento suficiente en nuestra localidad para que justamente estos alumnos puedan formar parte de la facultad. Entonces, ¿cómo nosotros, como alumnos que integramos tan poco en la facultad, podemos
exigir, podría decirle, porque cuando ya te dan la espalda, no te escuchan o se lavan las manos, ya no es un pedido como alumno, sino que es una exigencia para nuestra facultad. ¿Cómo podemos llegar? Porque ya es un tema político, es un choque ya más político con diferentes municipios, decanato, rectorado, cuando ya muchos no te escuchan por ser una mínima cantidad de alumnos. ¿Cómo exigimos que se pueda crecer tanto a nivel local o a nivel provincial, podría decirse también, para que justamente se pueda crecer, ¿no? Cojo el guante acá, porque acá encima de San Luis tengo que coger el guante. Bueno, a ver, creo que hay varias cosas juntas en la pregunta, ¿no? Siempre le digo a los chicos cuando estudian las carreras de turismo o tienen que formular trabajos de investigación que es bueno saber preguntar para obtener buenas respuestas. Creo que la pregunta está bien planteada, en alguna parte tiene que ver con una descripción de lo que sucede, ¿sí? Que claramente tiene que ver con aspectos que muchas veces trascienden en las instituciones educativas, en la situación de posibilidad de residir o no en una localidad, muchas veces excede también a las cuestiones estrategias que pueda tener una institución educativa, pero sí es importante entender que el rol del estudiante en algún punto no siempre está planteado parado desde el lugar de la mirada del que debe recibir. Yo soy un producto de la universidad pública y defiendo fervientemente la educación pública y la universidad pública, y creo que la necesidad de entender que la universidad pública es de todos y no de las instituciones que están, las personas que están enfrente de las instituciones, y que todos hacemos a esa universidad. Los estudiantes somos parte representante de la universidad y tenemos los medios y los espacios para expresarnos, los graduados, los docentes. En esa mirada yo creo que nosotros tenemos más para construir que para exigir. Me parece que cambiar la palabra exigir por construir es más valiosa. Me parece también que en algún punto todas las personas que en algún momento han transitado distintas universidades, no creo que suceda solamente en San Luis, hay muchas universidades con mucha complejidad para lo que es la cuestión habitacional, ¿no? Para que las personas puedan, no sé, yo también tengo la otra cara, que es La Plata, por ejemplo, es una universidad que tiene un exceso de oferta habitacional y ahora incluso una reconversión de esa oferta habitacional a otro tipo de uso, que no es el que usaba antes el estudiante, que alquilaba los 12 meses su lugar para poder residir. Entonces digo, las localidades que tienen ese doble rol turístico / universitario, tienen un fenómeno por delante que es muy interesante de ser trabajado y de encontrar soluciones para ello, ¿sí? Con lo cual creo que no hay una cuestión de pensar en por qué no podemos tener tal cosa, sino en todo pensar en cómo podemos resolver estas dificultades que tenemos los estudiantes, que tienen los estudiantes que están, muchos de ellos en carreras de turismo, en plazas turísticas, lo cual es lógico que así sea, porque las plazas turísticas en general tienen sedes universitarias con carreras de turismo, y como ese fenómeno que muchas veces te excede, por eso digo, excede la cuestión de la universidad, pero que en la cual seguramente la universidad como tal, y cuando digo la universidad digo todas las personas que integran la universidad, deben tomar el guante, recogerlo y buscar soluciones, lo cual me parece que es interesante el planteo, visualiza el problema, y en esto de buscar soluciones, como decía, el reto es ir hacia la búsqueda de solución conjunta, que muchas veces, incluso en el plano del aula, para volver a la lógica de áulica, el planteo es, profe, ¿qué hacemos? Y yo le digo, bueno, ¿qué hacemos? Ustedes tienen que empezar a pensar también qué hacemos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro rol profesional futuro, es que alguien va a venir y el día de mañana te va a preguntar a vos, ¿qué hacemos? ¿No? Y en esa lógica, porque es un tema que roza lo turístico, si bien toma otro tinte, como decís vos, más bien político, yo ahí no me voy a meter, pero sí en la parte turística, digo, evidentemente hay un fenómeno que no debe ser exclusivo de esa localidad ni de esa universidad. Entonces, ¿puede ser trabajado como problematización? Sí. ¿Pueden ser buscadas soluciones de manera, si querés, inteligente, creativa, como planteaba Victoria? Yo creo que también. Pero siempre con la postura de construir. Y eso es lo más complejo en todos los planos, no solamente en el plano de las universidades. Pero bueno, esa es mi postura, mi mirada, ¿no? Quizás en
en otros contextos, en otros planos, la mirada del estudiante puede ser distinta y es válido también que sea distinta. Pero entender que, bueno, uno tiene que también salirse de su rol para entender que hay muchos roles distintos. Está el estudiante con su necesidad, están los docentes que también tienen una necesidad, están los integrantes de los consejos directivos o las personas que en ese momento están al frente de la gestión de la universidad. Y cada uno de esos actores tiene una cuota de responsabilidad en búsqueda de solución. ¿Sí? Digo que todos, el involucrar a todos nos permite también entender que si no lo hacemos, muy difícilmente encontremos la verdadera, real solución a esas cuestiones. Lo digo como un ejemplo, quizá me viene bien el planteo de este grupo, los flaners. No sé si tienen otra pregunta o quieren que ahonden esta o pasamos a otro grupo. Y cerramos. Bueno. Vamos con este grupete que estaba acá, que les prometí al principio y después se me fue Emilio, pero no iba a ser el portavoz Emilio, ¿no? Ah, Emilio, pero te cambiaste de lugar. Bueno, Emilio, o quien sea que quiera tomar la palabra de este grupo. Venga. Sí. Acá no, porque hay mucho acople, vamos por allá. Bueno, no se rían del nombre de nuestro grupo. Nosotros somos Lobitos de Río. No Lobo de Mar porque tenemos acá representación de gente de Entre Ríos, de Misiones, también de Mar del Plata y estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín y también hay una chica, una estudiante de la Tecnicatura en Turismo. Casi que la pregunta que se estaba debatiendo acá en el grupo, un poco también ya fue desarrollada en grupos anteriores. Cómo hacer esta vinculación entre formación y acceso al empleo, o cómo, digamos, hacer esas vinculaciones universidad con el medio, que, bueno, un poco también se fue tocando en general. Acá tenemos como varias generaciones dentro del grupo, tenemos el placer de contar acá con Mónica Tencio, toda una eminencia para Mar del Plata. También tenemos, bueno, docentes de Entre Ríos, en mi caso también, en el caso de docente de Misiones, con colegas también de colegios profesionales, y en el caso también de estudiantes que en algunos casos han empezado su carrera durante la pandemia y bueno, ahora mantienen la continuidad en presencialidad. Muchos ya están cerca de recibirse, como nos han comentado. Y lo que yo en realidad les preguntaba a ellos era, bueno, hagan ustedes las preguntas, los adultos diciéndole a los jóvenes que pregunten. Así que en este caso cedería un poco la palabra, pero en realidad lo que particularmente yo les preguntaba a ellos era si tenían instancias prácticas en sus universidades. Y la respuesta fue que no. Así que traería un poco a colación eso y bueno, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta más particular, lo pueden hacer. Emilio, gran resumen hiciste y nos ayudas también a achicar el espectro de definición. Bueno, un poco el tema de las prácticas es una dificultad que no solamente cuando no están, sino también cuando están, ¿no? Porque hay que hacerles, hay que darle sentido a esas prácticas también. Eso es un gran desafío de las instituciones que tienen instancias de práctica. Bueno, ¿algún otro grupo que me quedó por allá? Están todos medio perdidos. Ya me parece que nos excedimos un poco de tiempo, Victoria. Yo no te quiero decir nada, pero a ver, vamos con la colega de San Juan. Bueno, acá estamos varios. San Juan, Rosario, Mar del Plata. Yo había seguido las preguntas. Sí. Ah, no, allá era. ¿Quién la tiene? A ver, acá. Sí. Ahí va. No. Es muy complicado. Bueno, a ver, las preguntas tenían que ver con ¿para qué servía un título universitario? ¿No? Eso es lo que habían estado planteando algunos estudiantes. Y yo les comentaba la importancia de cumplir los objetivos. ¿Lo dejo ahí? No entendí la pregunta, perdón, me quedé un pedacito ahí, perdón, Eri, pero de paso ya también es la excusa para que pregunten ellos.
No, más que nada estuvimos hablando un poco de cómo uno a lo largo de la carrera se va formando no solo del docente, sino de experiencias ajenas a uno, de compañeros o de vivencias que vaya encontrando acerca del turismo, de cómo afecta a la gente o cómo la gente trabaja con el turismo. Y estuvimos hablando un poco también de que uno no tiene que esperar a tener el título, a terminar la carrera para empezar a ejercer, sino que puede hacerlo antes. Entonces la pregunta un poco era, ¿qué te hace un profesional? ¿Por qué homologar todas las materias te hace uno y qué marca el antes o un después si uno bien estando a lo largo de la carrera ya se va formando y puede ya empezar a ejercer algún tipo de rango? Y estaría bueno hacer eso, por lo que hablamos. ¿Qué pregunta? Qué pregunta ambiciosa. Bueno, ¿qué hace un profesional? Yo creo que todo lo que vos dijiste, alguna cuota hace un profesional, ¿sí? No solo los profesionales somos personas que aprendemos cuestiones técnicas, aprendizajes concretos sobre cómo se hacen las cosas o a saber determinadas cosas, sino creo que también hay una parte que tiene que ver con el ser más personal, ¿no? Del profesional, que tiene que ver con cuestiones de relacionamiento, de ética, de principios, de valores. Todo eso te lo imprime también la institución. Y también lo imprimen la institución en su globalidad. Cuando digo la universidad, como le decía la compañera, en su globalidad implica no solamente el docente, implica a tus compañeros, implica tus espacios de trabajo, los equipos que se montan institucionalmente con proyectos concretos. La universidad viva, la universidad abierta, esa es la que forma los mejores profesionales desde ese punto de vista, ¿está bien? Mirado desde ese punto de vista. Entonces, ¿cómo se forma un profesional? Con un conjunto de experiencias, ¿sí? Que no se acumulan, sino que se conectan, ¿sí? Y esas experiencias se van transitando. Esto que están haciendo ustedes como estudiantes es parte de la experiencia formativa profesional. Todos los que estuvimos en el lugar del estudiante tenemos, como yo les dije en algún momento, algo que hoy nos está haciendo ser distinto y que no sabemos ni cuándo lo incorporamos, ni cuándo lo aprendimos, ni quién nos lo trajo, pero nos generó un enriquecimiento que hoy nos hace mejor profesional, ¿sí? Entonces, todo lo que hagan en cualquier plano dentro de la carrera les va a servir siempre y cuando sean conscientes que lo están haciendo para sumar experiencias y vivencias que los van a hacer mejores profesionales a futuro. Creo que ese es un poco el resumen. No tenés una respuesta concreta. ¿El mejor profesional saca siempre 10? No siempre. ¿El mejor profesional puede haber desaprobado 4 materias a lo largo de la profesión? Sí, puede ser. Eso depende mucho de lo que haya hecho en otros planos, no solamente en el plano de sus, digamos, entre comillas, obligaciones académicas, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, hay que cerrar. Hay que cerrar. Nos echan. Sí, no, voy a tener trabajo siendo profesional, sí, no, pero siendo profesional tenés otro rol, que es un rol social, y tenés mucho más expertise de todas las materias que estás realizando, tengas trabajo o no tengas trabajo. O sea, separar eso de ¿para qué voy a estudiar si total sin ser profesional también puedo trabajar? No, no es el camino. ¿Bien? Da para mucho y por eso también estamos en los colegios. Así que después, bueno, invito a que si tienen alguna otra consulta específica y relacionado, por supuesto, a lo que dice Pablo, el ser profesional es mucho más que la suma de las materias. ¿Bien? Y la última, ahí, y cerramos con el nombre del equipo. Ah, lo quiere decir ella, con micrófono. Es su momento, es su momento. Quédate por acá cerca, no te vayas. Bueno, quedamos indefectiblemente para el final. Nosotros somos el grupo Pallé Feliz, somos de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes y Chaco, por eso el nombre de Pallé y Feliz, porque el resto son todos de Mar del Plata, así que combinamos un poco con esa denominación. Pallé Feliz nos sonaba aparte muy musical. Bueno, pregunta rápida, reflexión rápida, porque sé que estamos cortos de tiempo. Reflexión rápida con respecto a lo que dijeron de las prácticas preprofesionales. Me interpela porque soy docente en una materia de primero y en una de práctica, y me quedé pensando cómo los alumnos cuando llegan al primer año tienen toda esta idea de ir a la práctica en realidad.
quieren ya empezar la carrera y subirse a un micro si son guías o montar una agencia si están en la licenciatura. Y yo creo que los que están acá por allí en primero pueden pensar eso. Y les cuesta entender que tienen que atravesar por todo un proceso donde combinan la teoría y la praxis. Entonces ahí es como que se va esa llama que está muy encendida en el primer año, que es subirse a un micro o armar una agencia, después es como que se va desvaneciendo y pasa lo que señalaron por ahí, que ya después cuando le vamos a mandar a la práctica tienen pavor. Entonces me sonaba como una paradoja eso. Arrancan con esa llama y se va apagando. Entonces me interpelaba nuestro rol docente, soy docente, de pensar qué estamos haciendo nosotros como docentes para que los alumnos realmente vayan perdiendo ese entusiasmo y de tener tantas ganas en el primer año, en una carrera de 4 o 5 años lo vayan perdiendo. Entonces allí creo que la importancia de las prácticas preprofesionales que decía Pablo y la importancia del compromiso, creo que son dos cosas fundamentales. Y la pregunta se los dejo para después para poder hacer el cierre, así que bueno, la pregunta era sobre el colegio, pero después le hago la pregunta a Pablo. Gracias. Mantener viva la llama siempre, pero bueno, en este proceso de cada año mencionarles por qué se hacen prácticas en primero, en segundo, en tercero y como decía la compañera, que es parte de un proceso. Pero bueno, después la pregunta vuelvo y me la haces. Sí. Bueno, les voy a pedir no solo un aplauso para Pablo y para Victoria, sino para todo este grupo, todo este gran equipo que ha participado activamente en este conversatorio. Les vamos a hacer entrada al presente a nuestros disertantes y no se preocupen que vamos a hacer una breve pausa, 10 minutos para que puedan descansar un momento y empezamos con la conferencia del doctor Roberto Guimaraes, ¿sí? Gracias.